Podemos tomar asiento. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mazal Tov. Felicidades a los tres, a sus familias. Y felicidades a toda la comunidad por este estreno que estamos haciendo. Los chicos ya tienen algunos comentarios para hacernos, ya me dijeron. Vamos a ir perfeccionando este intento de construir comunidad todo el tiempo y que nadie quede afuera ni sea espectador. Y para el Dvar Torah de hoy les traje algo, pero tengo que subir la escalera. Tengo pantalones anchos, espérenme que espero no caerme, ya vengo. ¿Alguien sabe qué es esto? Lo que se decora la Torá. Muy bien. ¿Alguna vez lo vieron colgado en la Torá, no es cierto? Sí. Pero quiero contarles que antes de que esté en los rollos de la Torá, esto era una parte de una vestimenta que se detalla en esta parashá. Este es el Hoshen, es el pectoral que se ponía el Cohen, el sacerdote. Algo así, miren. ¿Se imaginan? Queda bien, ¿no? Iba a hacer toda la tefilá con esto puesto, pero pensé que era demasiado cambio todo junto. Pero fíjense lo que dice. Lo traigo porque quizás todos los que están acá lo vieron muchas veces, ¿no? Y nunca preguntamos o no prestamos atención. Acá hay 12 cuadraditos con 12 símbolos. Esto teóricamente eran 12 piedras preciosas, ¿sí? Que representaban, ¿qué se imaginan que podrían representar? Las 12 tribus, ¿sí? Y así dice la Torá, dice que Aarón, el sacerdote, el Cohen, llevará en su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio cuando entre en el lugar santo como recuerdo ante Dios siempre. Lindo, me gusta pensar en un líder espiritual que tenía colgado en su pecho, en su corazón, la responsabilidad sobre quién, sobre todo el pueblo, sobre las 12 tribus. Ahora, dice algo sobre lo cual nosotros hablamos bastante poco, los rabinos, porque es bastante extraño. Dice que en el pectoral, en esto, además de las 12 piedras, tiene que poner algo que se llaman los Urim y Tumim. ¿Alguna vez escucharon estas palabras? Los Urim y Tumim, ¿no? Que continuamente él los llevará adentro de esa pechera. Ahora, ¿qué son los Urim y Tumim? Imagínense lo que significa para un pueblo que perdió todo registro de lo que era esto, que no hay más sacerdotes, que no hay más Beit HaMikdash, y hay que entender qué son los Urim y Tumim. Y miren, Rashi, nuestro exégeta de cabecera, dice que son unas piedras con el nombre de Dios escrito en ellas, que le daba al pectoral, a esta pechera, la posibilidad de adivinar el futuro. Era un oráculo. Sí, aunque nos resulte extraño, nuestro pueblo en algún momento tuvo algo parecido al oráculo. Entonces el sumo sacerdote podía ver, ¿no? Discernir lo que Dios le decía que vea. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Urim y Tumim? Algunos dicen que Tumim viene de la palabra Tam. ¿Recuerdan esa palabra? Tam, ¿no? Que tiene que ver con lo perfecto, con lo íntegro. Y Urim es el plural de la palabra Or, que quiere decir luz. Entonces muchos traducen Urim y Tumim como algo así como las luces y las perfecciones, o la revelación y la verdad, algo que te mostraba cuál era la verdad que tenías que descubrir. Y otros creen que la palabra Urim viene de la palabra Arur, que quiere decir maldito. Entonces, cuando alguien venía y le preguntaba al Cohen, decía, ¿es culpable o es inocente? Hasta acá, preguntas nada más, ¿sí? Pero quiero leerles algo que dijo Nachmanides en el siglo XIII, que dice lo siguiente: los Urim y los Tumim eran santos nombres
escuchen, cuyo poder se iluminaban las letras de las placas del pectoral a los ojos del sacerdote que pedía su juicio. ¿Alguien entendió lo que dije? El sacerdote le preguntaba a esto, ¿sí? Y de golpe se iluminaban algunas piedras que tenían algunas letras. Y acá me quiero quedar, porque me parece interesante. Él dice así: el sacerdote se concentraba, meditaba y decidía cómo acomodar las letras para que signifique lo que a su entender Dios le estaba anunciando. ¿Qué quiere decir esto? Que era un oráculo, pero que el sacerdote intervenía. Hay un texto que se ilumina y hay una voz humana que lo lee y le otorga significado. ¿Entienden lo que quiero decir? Que el sacerdote ve el texto de las letras iluminadas, pero esas letras ofrecen múltiples significados e interpretaciones posibles. Y aquí está la función: resolver qué es lo que quieren decir estas letras sueltas. Y si se ponen a pensar, lo mismo sucede con la Torá. ¿Se dieron cuenta que la Torá no tiene signos de puntuación? ¿No tiene vocales? Entonces, cuando uno la lee, ¿por qué cree que dice lo que dice? Porque es el que lo lee el que lo interpreta. Y fueron los que lo leyeron los que le pusieron puntos y vocales. Y esta es nuestra tradición judía, queridos míos. Es el intento de que no hay discursos monolíticos, de que no hay verdades absolutas, de que no hay maestros autorizados y otros no en detrimento de otras lecturas. Esto que yo les mostré, el Hoshen Mishpat y toda la Torá, son instrumentos de lectura, relectura, estudio, interpretación, meditación e intuición. Y eso, que en muchos aspectos parece desestabilizador, es absolutamente liberador y a su vez comprometedor. Una vez le di una clase a un grupo de gente que estaba estudiando historia de las religiones, y cuando yo les conté que somos una tradición interpretativa, que la Torá no tiene vocales, que no tiene signos de puntuación, que de verdad estamos arrojados a la libertad de la interpretación, una mujer de atrás, muy rubia ella, me dijo: pero ustedes son un laissez-faire, como que nosotros no tenemos ninguna ley, es una anarquía. Y no, al revés, en lugar de ser desestabilizador, esta libertad que tenemos de volver a leer cada vez, como hacía el sacerdote, lo que las letras se iluminaban y él juntaba a modo de su propia lectura, es lo que nos hace más comprometidos con nuestra tradición. Los mensajes divinos que recibimos en Sinaí, con el texto de la Torá, y hasta las comunicaciones que venían de Dios en este pectoral, tienen que ver con eso, que es tan saludable volver a ese contrato de lectura en la que la norma es la búsqueda de múltiples significados, mucho más que encerrarse en una única palabra que anula cualquier voz. La propia lectura ilumina mucho más que la obsesión de llegar a lo correcto. ¿Saben una cosa? Por el contrario, lo incorrecto es lo que obtura y la falta de libertad. Lo incorrecto es someterse a un solo significado y la falta de confianza en nuestras propias apreciaciones. Lo incorrecto es dejar que otro nos embote una mirada porque no creemos que nosotros tengamos nada para aportar. Y hoy aparecen voces que algunos teóricos llaman la nostalgia de lo absoluto. Hay tanta gente que quiere volver a lo absoluto, ideas polarizadas que encarnan verdades totales. Y en esa contienda entre la única verdad no hay salida, ni para nosotros, ni para nuestro pueblo, ni para nuestra sociedad, ni por una decisión familiar. El pueblo judío, desde su propia concepción, jamás pretendió lo absoluto. Y por eso creo que el nombre de Dios es impronunciable. Porque si lo hubiéramos sabido pronunciar y escribir, hubiera encarnado una religiosidad totalmente diferente. Y por eso el oráculo que esas piedras con el nombre sagrado iluminaban
dejaban al libre albedrío del Cohen el significado de su predicción. Nosotros, judíos, no tenemos o no deberemos tener nostalgia de lo absoluto. No queremos a los que pregonan lo absoluto. ¿Saben por qué? Porque los absolutos devienen en absolutismos. Y la propuesta de nuestra tradición nada tiene que ver ni con eso ni con ellos. Shabbat Shalom para todos.